¿Qué tal amigos? Voy a dar mi opinión muy personal, casi como si estuviera simplemente pensando en voz alta, respecto a un tema que me llama la atención porque yo antes creía en esto y de hecho tengo algunos parientes y muy buenos amigos que sí creen que esto es totalmente verdadero, lógico y demás, como es la reencarnación. Actualmente yo no creo en la reencarnación, pero sí admito que hay algunas cuestiones que pasan, que suceden y que hay que intentar encontrar algunas respuestas que no necesariamente pasen por la reencarnación como si fuera la única respuesta posible, porque hay muchos que se fanatizan con esto y dicen es así porque es así, punto. Y cuando les dices que no crees en esto o expresas algunas dudas, te vienen directo al cuello. Entonces vamos con esto. Primero que nada, el asunto de la reencarnación en sentido estricto no es nuevo en Occidente. No llegó a Occidente, a Europa, a la América occidentalizada en el siglo XIX, ni en el XX, ni en el XXI, mucho menos, sino que ya las antiguas culturas, las antiguas religiones paganas, en Egipto, en lo que ahora llamamos Europa, en Medio Oriente, incluso se dice que algunas corrientes por ahí minoritarias del judaísmo o incluso de los primeros tiempos del cristianismo tenían algún tipo por ahí de coqueteo con la idea de la reencarnación, si acaso no la asumían directamente. Pero pasó el tiempo, predominó tanto la cultura cristiana en Occidente como la cultura islámica en su respectivo campo en el mundo, y por un tiempo parecía que la idea de la reencarnación había quedado relegada simplemente pues al subcontinente indio y a la zona del sudeste asiático y en los lugares en los que el hinduismo o también el budismo y otras corrientes de este tipo eran mayoritarias, ¿no? Sin embargo, ocurrió todo el tema del fenómeno Nueva Era, ¿no? La fascinación primero por Oriente, que iba aparejada por las conquistas, sobre todo del Imperio Británico, el Raj británico de la India y todo esto. Y si bien Occidente en la forma de el Imperio Británico y también en menor medida el Imperio Francés conquistaron de forma militar, de forma económica, de forma territorial a Oriente, Oriente conquista Occidente desde el punto de vista de las filosofías, de las ideas, en un tiempo en el cual ya el cristianismo se empezaba a retirar, ¿no? Por el influjo de las cuestiones laicistas y todo este tipo de asuntos que cobraron especial fuerza del anticlericalismo y todo, después de la denominada Revolución Francesa. En el fondo se trataría simplemente de otra muestra más de la fascinación que ha sentido Europa Occidental durante todo el tiempo por lo que entienden como exótico. Cuando los europeos llegan a América también, empiezan a fumar tabaco, empiezan a comer chocolate, cacao y una serie de cosas, y no es simplemente un asunto de que bueno, encuentran algo aprovechable, sino que en realidad hubo también una fascinación por distintas cosas que encontraban en el denominado Nuevo Mundo en América. Bueno, en un aspecto más filosófico, como digo, lo mismo ocurrió con el conocimiento que obtuvieron de esas tierras que habían sido casi míticas durante gran parte de la antigüedad para Occidente. La India, China, Indochina, Japón, las míticas Zipango, Catay, y de pronto no solamente ya se llevaban especias de esas regiones a Europa Occidental, sino también ideas. Entonces en ese contexto empieza a surgir lo primero de los primeros atisbos de lo que después se conocería como el movimiento Nueva Era. Esta mezcla, esta amalgama de cuestiones orientalistas con también supuestas revelaciones, supuestas cuestiones ocultistas y reminiscencias de magia antigua, que bueno, hubo muchos, se formaron sociedades como la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky y posteriormente otros grupos más que hasta ahora subsisten, y con ellos pues se expandió nuevamente la creencia en la reencarnación por Europa, que estaba buscando a qué asirse desde el punto de vista espiritual, como digo, tras la
muy rápida y progresiva retirada del cristianismo tradicional. A tal punto que ahora nos encontramos con que en Europa muchísima gente, incluso hay personas que no creen en Dios, dicen no creer en nada trascendental, pero una de dos o las dos a la vez. Creen en temas como el zodiaco y creen en asuntos como la reencarnación, que son creencias eminentemente espirituales, pero tampoco lo subestimemos. Lo que ocurre es que hay también personas que afirman ser reencarnación de distintos personajes del pasado. Cuando digo personajes es en el sentido de personalidad conocida o algo así, porque durante un tiempo una de las mayores críticas hacia la reencarnación fue justamente que se decía que todo el mundo pues que decía ser reencarnado era invariablemente la mejor amiga de Cleopatra o un guerrero medieval que aparece en los libros de historia, o quizá algún general del César o Napoleón, no sé, en fin, todos habían tenido una vida súper notable e interesante, con algún final trágico o alguna cosa que no terminó de ser aclarada, por la cual estarían nuevamente aquí, buscando, no sé si su destino, o pagando una culpa, o algo así, lo cual también cuando digo pagando una culpa me recuerda a otro de los conceptos orientales que también se han insertado profundamente en la mentalidad occidental posmoderna, contemporánea, como es el del karma. Pero tanto el concepto del karma como el de la reencarnación han sido resignificados por el ocultismo, por el fenómeno nueva era, etcétera, en Occidente. No es la misma explicación que te dan de esto, o también de la yoga, o también, por ejemplo, del tema de las eras, ¿no? de las yugas, del Satya Yuga, el Kali Yuga y todo esto en Oriente, en el subcontinente indio, que lo masticadito y súper simplificado e incluso desvirtuado que te dan los grupos supuestamente esotéricos de Occidente. Pero bueno, estamos en la cultura light actual, así que todo se simplifica, se hace papilla y se vuelve pop. Eso básicamente es lo que ha ocurrido. Pero como digo, hay algunos casos, primero se decía eso, ¿no? Que, bueno, sí, pues todos dicen que reencarnan y todos son el que ha sido alguien famoso o notable en una vida pasada, nadie es un campesino triste y desolado, nadie es un trabajador común que era un obrero en una fábrica o un burócrata, no. Pero después empezaron a ocurrir casos en los que sí las personas recordaban o creían recordar chispazos de vidas anteriores, y bueno, esto igual pudiera haber quedado en lo anecdótico, incluso en algún problema de salud mental. Pero la cosa viene cuando nos encontramos con casos sobre todo de niños que no solo es que recuerden supuestamente vidas anteriores, sino que esto puede ser comprobado. Por ejemplo, o sea, un caso, digamos, ¿no? Un niño que dice recordar una antigua familia, una dirección de una casa en la cual él vivió y murió de una manera trágica, y llega realmente a comprobarse cosas que son así, que esa familia existe, que esta persona murió y que efectivamente se llamaba de tal forma, vivía ahí y su fallecimiento se dio en las circunstancias tal como no fueron narradas. ¿Cómo pudo saber esta persona, este niño, esos datos? Ahí está la cuestión. Y por supuesto esto se junta con la creencia en la reencarnación y listo, blanco y en botella. Decimos, esa es una prueba irrefutable de que pues hay otras vidas, que vivimos muchas, y la explicación que se da para encontrar una lógica a todo esto es que se trataría de un continuo aprendizaje, que en una sola vida no puedes aprender todas las experiencias, entonces tienes que vivir vidas tanto como de rico, como de mendigo, como de rey, como de súbdito, como de hombre o de mujer, como de opresor, como de oprimido, e incluso vidas en lo animal y en lo vegetal, dicen algunos. En esto también hay controversia. Ahora, yo no le encuentro demasiado sentido a esto, al menos esta justificación, porque sería imposible, estando en una realidad en continuo cambio, poder, o sea, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es, digamos, el top de lo que tienes que acumular en tus experiencias para que, por decirlo así, alguna entidad invisible o algún mecanismo insólito
te dé el pase para que ya te liberes de esa rueda de reencarnaciones. No se sabe porque es materialmente imposible llegar a conocer todo. Porque como digo, la realidad está en continuo cambio. En una vida puedes conocer de repente los aspectos de la sociedad de tu país y las formas en las cuales se gobierna o las formas en las cuales te pueden torturar o lo que sea. Pero en la siguiente vida incluso esos aspectos pueden haber cambiado. Lo que fue una monarquía ahora es una república. Existen los derechos humanos, antes no existían y te podían hacer esto que aquí no. Y así, o sea, prácticamente es un camino, es una trampa, básicamente, el tema de la reencarnación viéndolo así. Pero, como digo, ¿qué hacemos con esos casos en los cuales al parecer sí se recuerdan cosas que probablemente puedan ser comprobadas? Hay otro elemento, voy a tomarlo también con el nombre que viene de estas cuestiones orientalistas, nueva era y todo para estar a tono, y es el de los registros akáshicos, ¿no? Entendidos como una suerte de biblioteca, no en el sentido que se imaginen una biblioteca eclesiástica, una biblioteca municipal o la biblioteca de Hogwarts en Harry Potter, no, sino una biblioteca espiritual, vamos a decirlo así, energética, que está de moda decirlo ahora. Entonces, en determinados estados de conciencia, bajo el influjo de alguna sustancia enteógena, le dicen a algunos, o no sé, o producto de tantas cosas que pueden alterar nuestra mente y ampliar la conciencia, pues una persona puede empezar a tener atisbos quizá como si fuera una conexión, como si fuese una antena, ¿no? Algo así que capta las señales que vienen de esta otra realidad donde se concentra el registro, no sabemos si por alguna divinidad o por lo que sea, de todo lo que fue, todo lo que está siendo y todo lo que será. Esta, vamos a llamarle así, esta alma de la persona en sueños o conscientemente logra tener estos atisbos, pero son datos al azar de alguna persona en concreto. Y la forma en la que su mente aquí propia de esa persona, lo intenta captar es como si fuera la propia experiencia, lo asume como propio, dice, caramba, esto es mío, pero yo no estoy viviendo esto. Entonces, conclusión, debe ser que yo lo viví antes de estar en esta tierra, bajo esta forma, este nombre, esta identidad. Es decir, la persona estaría captando, vamos a decir así, el registro de otro ser humano ya fallecido y todo, mediante mecanismos que desconocemos. Puede parecer muy rebuscado, puede parecer, pero tampoco es que podamos dar 100% que la reencarnación existe, porque como digo, si es que obedece a un plan mayor, a un plan espiritual de la divinidad o de quien sea, que esté más arriba, parece más una trampa que una cuestión que verdaderamente tenga como búsqueda el conocimiento o el nutrir el espíritu, el alma humana. Entonces yo lo que pienso es esto, se trata de los recuerdos, como dicen con el caso de las psicofonías algunos, ¿no? Que son en realidad, trazas de los sonidos de épocas pasadas que quedan en alguna sustancia que exista, el éter o lo que sea, y en determinadas circunstancias por fenómenos naturales o inducidos pueden ser nuevamente reproducidos como si de un cassette se tratara, y los captan los instrumentos y a veces también las propias personas. Lo mismo podría ser en este caso, por ejemplo, los niños están pues en un estado mucho más puro, mucho más desestresado, que ya los adultos difícilmente podemos volver a asumir, y es probablemente que ahí, y más aún en el sueño, muchos de ellos puedan tener, como digo, este contacto, esta captación de esas otras realidades donde se almacena, porque nada se pierde, se almacena todo lo que ocurrió y lo que ocurrirá, como si fueran las historias clínicas de los hospitales, ¿no? Como si fueran los files de los estudiantes universitarios. Ahí está todo tu recorrido, algo así, pero a nivel macro, que exista en algún insospechado rincón de la realidad espiritual. Eso es lo que se me ocurre. Podría ser que sí, podría ser que no. Para otros está muy claro que es reencarnación y punto, les resulta lógico. A mí no del todo, pero bueno, se respetan ideas en contrario. Un fuerte abrazo.